Buenas tardes, Dios me los bendiga. Saludos a todos los que están ahí. Espero que hayan tenido una hermosa mañana, hayan disfrutado este hermoso día, con un poquito de lluvia en la mañana, pero gracias al Señor. A veces, para algunos las lluvias bendiciones, para otros no. Continuando con este tema, que lo hablamos el domingo pasado, vamos a continuar hoy hablando del mismo tema. El tema es: la prueba es para fortalecer la fe. Y tomamos como referencia o punto de partida para fundamentar este pensamiento, tomamos el libro de Hebreos, capítulo 11, y escogimos un solo versículo, versículo 6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias te damos, Señor. Quiero en esta mañana pedirle a todos los que están ahí que levanten un momento sus manos, cierren su rostro, sus ojos, cierren un momentito, solo para que no se distraiga. No es nada sobrenatural, es simplemente para que usted no se distraiga y su corazón hable a Dios en agradecimiento y que nada lo distraiga. Señor Jesús, te damos gracias por regalarnos este hermoso día. Estas horas que han transcurrido, tú nos las regalaste. Gracias a ti, Señor. Queremos que en esta mañana todos los que están aquí puedan levantar sus manos, y los que están allá, y decirle al Señor: gracias, Padre, por el regalo de la vida, por permitirnos pensar sanamente, por sanar nuestros pensamientos, por limpiar nuestro corazón, por permitirnos, Dios, esta mañana exponer tu palabra. Gracias que dependemos cada mañana, cada domingo que exponemos tu palabra, dependemos del Espíritu Santo, que es el que inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Gracias te damos, Dios, porque esta mañana no es una mañana normal, es una mañana diferente, porque vamos a impartir buenas nuevas de salvación, una buena palabra, una palabra de esperanza, de fe, para todo aquel que tiene esa expectativa. Bendice su vida, bendice lo que están haciendo, y aquellos que están ahí, que quiten toda distracción y que permitan que el Espíritu Santo pueda hablarles. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú solo te la mereces, en el nombre de Jesús. Leíamos en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, y habíamos quedado en un punto. El domingo pasado quedamos en el punto F. Vamos a hablar del punto F, porque este primer punto está desarrollado y es: el Señor le avisó del mundo espiritual. Quiero decir algo sobre esto que no dije el domingo pasado. Hay dos cosas que nos revela el mundo espiritual. Uno, la manifestación de la maldad ideada por Satanás, y la manifestación de Dios en beneficio del hombre con buenas cosas. En el mundo espiritual hay dos cosas: la maldad, y no simplemente tiene que ser Satanás solo el malo. Satanás es malo desde que se reveló a Dios. Las tinieblas no las hizo el diablo. Dios creó las tinieblas como la luz. La maldad en el hombre se origina desde que se sale de la vida y vida en abundancia que es Dios. Cualquiera puede desarrollar maldad después que no esté en Dios. No pensemos simplemente que la maldad la originó el diablo. No, la Biblia dice que de dónde nacen los malos deseos: del corazón, de un corazón que no tiene a Dios. Entonces Jesús le estaba hablando a Pedro, indudablemente que nos sirve a nosotros. La experiencia de Pedro nos ayuda a nosotros. Y Jesús le dijo a Pedro, y le dijo en el punto 1, que fue que hablamos: el Señor le avisó del mundo espiritual. En el mundo espiritual hay dos caminos: la manifestación de la maldad que te autodestruye, y el camino de luz, que es vida y vida en abundancia.
Todo lo que tú recibes es beneficio. Y Dios le mostró las dos cosas a Pedro en este pasaje. Satanás ha pedido para zarandearse, la intención, pero yo, que siempre tengo cosas buenas para ustedes, he rogado a Dios para que tu fe no falte. Esas son las dos manifestaciones que Dios da ahí. La manifestación de la maldad a través de Satanás. Y la bendición y la buena intención de Dios a través de Dios. Ahora quiero llevarlos al punto F, donde Pedro puso sus sentimientos genuinos y su confianza seguía en sí mismo. No hay nada de malo con exponer nuestros sentimientos, pero delante de Dios y delante de un mundo espiritual, nosotros no podemos usar nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos da esa estabilidad, nos da esa fortaleza, nos da esos fundamentos. Pedro, al poner sus sentimientos, cuando declaró y expresó y le dijo al Señor: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso fue verdad, pero fue apoyado de sus sentimientos. Estaba alejado de la confianza en la cruz, en Jesús. Así que fracasó de nuevo Pedro, como hemos fracasado todos nosotros cuando hacemos una declaración separado de lo que Dios nos ha prometido. Y aquí vemos en el punto G que tenemos ahí, Pedro pudo ver que su fe en Jesús y la cruz no había nada. El texto dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro no podía agradar a Dios, porque Pedro no se apoyó de la palabra de Dios. Pedro se apoyó de sus sentimientos, de lo que él podía decir. Y es aquí donde nosotros no podemos enfrentar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual lo enfrentamos bajo la palabra de Dios. Es la única que nos hace aceptos, aprobados y agradables a Dios. Aquí vemos entonces que como Pedro puso sus sentimientos, como él se fortaleció en él mismo, en esa autosuficiencia y jactándose por el orgullo, vemos a un Pedro que entonces trazó un futuro horrible, que lo vimos en el H. La esperanza en Pedro terminaba para el futuro terriblemente. Toda la esperanza de Pedro, todo el futuro de Pedro se vio terriblemente destruido porque no se apoyó en Dios. Aquí vemos a un Pedro cómo le empieza a descender y acá dice: entonces vuelto el Señor lo miró. Y dice la Biblia que cuando miró el Señor a Pedro de nuevo en el futuro, dice la Biblia, y Pedro se acordó de las palabras. Ya había pasado un tiempo. ¿Sabe cuántas veces cuando subestimamos y no consideramos lo que Dios nos dice y no hacemos lo que Dios nos dice, nos espera un futuro terrible? Y dice la Biblia que Pedro se acordó de las palabras. Ya está en el futuro, de las palabras, lo que el Señor le dijo antes. De las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás. Y no le dijo una vez, le dijo 3 veces. ¿Sabe por qué le dijo 3 veces? Para que Pedro se convenciera y se diera cuenta que cuando Dios habla es exactamente así. Dios quiere que nosotros aprendamos del dolor de Pedro, de la tragedia de Pedro, que cuando Dios dice una cosa es exactamente como Él lo dice. Si nosotros queremos quitar o queremos alterar, eso es un problema de nosotros, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Aún poniendo nuestros sentimientos, no vamos a poder hacer lo que Dios nos manda. Y Pedro se vio y cayó Pedro. Y me gustó el Salmo 51, hablamos, verso 17, dice la Biblia aquí:
relaciona a Pedro cuando Pedro cae y llora amargamente. Él llora descontroladamente, pero ya no llora porque se siente autosuficiente. Está quebrantado. Y tomé el Salmo 51 para poner de ejemplo de la vida de David y comparar a Pedro. En el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El sacrificio que hizo Pedro en querer decir: yo iré y estoy dispuesto a ir a la cárcel, a morir por ti, no funcionan en Dios. El esfuerzo del hombre no funciona en Dios. A Dios le gusta lo que dijo el salmista, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el alma humilde, el alma sumisa, el espíritu quebrantado. Dice: el corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere que el espíritu de nosotros esté subordinado a Él, dependiendo de Él, confiando en Él, sabiendo que es Él el que va a hacer todo, que es lo único que yo necesito hacer, es tener total humildad delante de Dios. Pedro fue quebrado, Pedro se humilló, Pedro quebrantó su espíritu, Pedro empezó a pensar diferente. Y es aquí donde quiero hablar en el punto A. Pedro se acordó de la palabra del Señor. Jesús está diciéndole: el ataque de Satanás es a la fe. ¿Cómo un hombre puede tener fe? ¿Cómo un hombre puede desarrollar esa fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hace que yo desarrolle fe? Oír lo que Dios me dice. ¿Qué hace que mi fe se fortalezca? Repetir lo que Dios me ha dicho. Cuando ya yo me apropio de la palabra de Dios, no de mis sentimientos, como dijo Pedro, cuando él se apropió de la palabra de Dios, cuando él declaró lo que Dios le dijo, se paró en un punto y obligó a Dios a que lo guardara. Quiero que lleve la secuencia de lo que le estoy diciendo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Jesús está diciendo: el ataque de Satanás es a la fe. Porque si esta falta en la vida, del cristiano, todo le hace falta. Si la fe en la vida del cristiano le hiciere falta, todo le va a escasear. Todo. Si me hace falta la fe, ahora, ¿qué es la fe? Si yo no creo en lo que Dios me ha dicho, todo va a empezar a escasear en mi vida. Cuando yo creo lo que Dios me dice, entonces Dios puede producir de lo que no existía algo. Cada vez que el hombre pierde su fe. Israel no le creyó a Dios porque murmuró en el desierto. A pesar que Dios lo sostenía, ellos murmuraron en el desierto. Ellos se quejaron en el desierto. Es más, ellos estaban tan ignorantes, tan convencidos de lo que ellos creían que podían hacer y que Dios no podía hacer, que ellos dijeron: Dios nos trajo a este desierto para morirnos. Y Dios dijo: como esa es la convicción de ellos, como esos son los sentimientos de ellos, todos ellos se quedaron en el desierto. Cuando al hombre le falta la fe, tiene como recompensa no tener nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí vimos a Pedro llorando desconsoladamente, solo pero con una mirada de un Dios que no se apartó de él. La mirada del Señor fue hacia Pedro inmediatamente y lo siguió con la mirada. Lo siguió Jesús con la mirada. Lo observó y lo miró. Dice Lucas
Voy a leer esto solamente para que vean. Dice el libro de Lucas, capítulo 22, dice de la siguiente manera. Recuerde lo que Dios dijo, que Él había orado para que la fe de Pedro no se pierda, no le iba a faltar. La fe de Pedro no iba a escasear en la vida de Pedro. Lucas 22. Quiero que veamos el versículo 60 de Lucas 22. Obsérvelo allá. Dice, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Dice la Biblia. Vamos al 61 ahora. Entonces, vuelto el Señor, aquí, miró a Pedro. Ya Pedro está solo. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó, dice la Biblia, de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Cuándo Pedro se acordó? Cuando le faltaba todo. Pero ¿qué está recibiendo Pedro en su mente? Solo el recuerdo de la palabra. Pero físicamente está en fracaso. Mire lo que dice. Antes que el gallo cante, me negarás, dijo, 3 veces. Y 3 veces los negó. Lo que Dios dice se hace. Aunque el hombre resista, aunque el hombre se endurezca, al final lo va a tener que hacer. Dice versículo 62. Pedro salió afuera y lloró amargamente. El Señor quiso evitar eso. Pedro no lo aceptó. Ahora Pedro va a entrar en una nueva fase de su vida. Su vida va a coger otro rumbo. Ya está quebrantado, ya está humillado, ya está en el punto que Dios quería. Y por eso dice, tú volverás al camino correcto, Pedro. El Señor le estaba diciendo, Pedro, tú volverás al camino correcto de confianza en mí, dependencia total en el Señor, porque para ti hay una promesa. El Señor le dijo que Él le había cuidado la fe. Así que Pedro iba a volver al camino del Señor con una confianza total en el Señor. Ahora, ahí es donde yo quiero que nosotros vayamos a ver. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1. Ya vimos a Pedro tirado, derrumbado, humillado, como dice el Salmo 51:17. El corazón de Pedro está contristo y humillado. Está contristo y ha pasado el proceso, ha pasado la vergüenza, ha pasado la culpa, ha pasado el dolor. Ahora Pedro está humillado, ahora está en el camino del Señor y tenemos que irnos a ver esa promesa que Dios dio en Hechos capítulo 1. Dice la Biblia, vamos a ver Hechos capítulo 1, ¿qué dice? Hechos capítulo 1, ya nos olvidamos del fracaso de Pedro. Ya salimos de ahí y entramos en la nueva fase de Pedro. Ahora Pedro está experimentando la promesa que Dios le dio. Dice la Biblia. En el primer tratado, Hechos capítulo 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñaba. Aquí está hablando Lucas, pero guiado por el Espíritu Santo. Dice en este pasaje, el doctor Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es Lucas dándole el lugar ahora no a Jesús, al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo toma al doctor Lucas, lo pone a escribir y le empieza a hacer todo el relato. Y el relato es tan importante para lo que quiero decir después. Tiene que llevar la secuencia porque no me va a entender. Esto no es vanas palabrerías. Esto es porque nos va a ayudar a lo que voy a empezar a decir después. Dice,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a través de nosotros. Esta es la época del Espíritu Santo. Cuando Jesús caminaba era el tiempo de Jesús. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo resaltando la obra poderosa de Jesús. Dice por el Espíritu Santo. A los apóstoles que había escogido. Quiero hacer una pausa aquí y decir esto. Todas las personas escogidas por Dios serán llenos del Espíritu Santo. Todas las personas, no importa el fracaso que hayas hecho, no importa lo malo que te hayas comportado, Dios te va a quebrantar, Dios te va a quitar la humanidad, Dios te va a quitar la autosuficiencia. Y el Espíritu Santo, cuando tu corazón esté contrito y humillado, cuando no dependas de lo que tú crees que sabes, cuando no dependas de tus facultades, de tu influencia, el Espíritu Santo, aquellos hombres que Él ha escogido van a ser marcados por la evidencia del mover del Espíritu Santo en la vida de ellos. Acuérdense que aquí está Pedro y lo vamos a ver. Uno que fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Porque no contó con la palabra de Dios, y porque al no contar con la palabra de Dios, por supuesto que no tuvo la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar a aquellos que caminen con un corazón contrito y humillado, y va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ellos, para que la gloria sea de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, y que los hombres nos sigan creyendo que nosotros somos algo especial. Todo se lo debemos a Dios, y todo lo que hemos logrado es por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Lucas en el libro de los Hechos está mencionando al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a un Pedro. ¿Quiere decir que cualquier persona escogida, pastor, puede ser usado por Dios? Sí, puede ser usado por Dios, pero tiene que tener el corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, verso 17. Dice, versículo 3 de Hechos, siga la secuencia. A quienes también después de haber padecido, se presentó, recuerde algo, lo que dice el texto, a quienes también, está hablando de Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo. Esto es poderoso. Se presentó vivo con muchas pruebas. Dice, con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días. Curiosamente, 40 días la rebelión se acababa. La humanidad en el hombre terminaba y era el tiempo del Espíritu Santo. Por eso fue en el número 40 escogió Jesús. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene tiempo para hablar de un hombre. El Espíritu Santo no tiene tiempo para que la gente crea que nosotros los hombres somos algo especial. Nosotros nos paramos aquí para que se resalte a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Nada tiene que ver los hombres con esto. Todos tienen posibilidades después que sean escogidos por Dios. Esto es para Dios. El hombre tiene que levantar las manos y alabar a Dios, reconocer a Dios. Y dice la Biblia, sigue diciendo, durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que hace un predicador lleno del Espíritu Santo. No empieza a proyectar sus logros. No empieza a hablar de lo que hizo, lo que tiene y lo que no tiene. Habla del reino de Dios. Eso es lo que hay que oír. Ya vemos mucha vanidad. Necesitamos oír el reino de Dios. Dice, hablando del reino de Dios. Dice, y estando juntos, una de las cualidades bien marcadas donde el Espíritu Santo va a reposar fuerte es donde está la gente junta, donde hay esa unidad entre las personas. Ahí quiere estar el Espíritu Santo. Dice, quiero que estén juntos con sus debilidades, con sus recuerdos del pasado, con sus fracasos, pero no para presumir,
es para que vean cómo el Espíritu Santo empieza a usar diferentes clases de personalidades, para que nadie se crea mejor que nadie. Ustedes no están juntos ahí para menospreciar a alguien. Ustedes no están juntos ahí para ser mejor que nadie. Ustedes no están juntos ahí para sentirse que son mejor que alguien. Ustedes están juntos para que el Espíritu Santo haga la voluntad del reino en ustedes, con un solo pensamiento, con una sola voz, con un solo gobierno, el del Espíritu Santo. Y dice que estaban juntos, dice la Biblia, les mandó que se fueran a Jerusalén, oiga bien, sino que esperaran, esperen. Hay algo que esta palabra me marcó en la mañana. Cuando las personas, su espíritu está quebrantado, cuando las personas tienen humildad delante de Dios, hay algo muy particular. Aprendemos a esperar. Dice que le dijo, quedaos en Jerusalén y esperar ahí. Cuando tú estás esperando el mover de Dios, cuando tú estás esperando el siguiente paso, guiado por Dios, las cosas van a cambiar así, más rápido de lo que tú te imaginas. Cuando tú lo haces con tu fuerza, cuando tú lo haces a tu manera, las cosas pueden cambiar, pero no perduran. O puedes acabar agotado, cansado, frustrado y no lograste nada. Dice, quédense ahí quietos, no quiero que hagan más nada. Van a ver que soy yo el que hago todo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Que allí en Jerusalén me exhibieron, allí en Jerusalén me crucificaron, allí en Jerusalén gobernó el rey David, allí en Jerusalén al salón se le levantó a David. Quédense ahí, allí en Jerusalén voy a hacer algo poderoso. Y Dios no ha cambiado la manera de pensar. Jerusalén va a ser levantada poderosamente, sino que esperasen, oiga bien, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora me paso, voy a brincar algunos versículos y voy a ver el verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? Todavía no tenían la revelación. Si el reino viene a restaurar, nos lo dijo arriba, dice. A Israel, en este tiempo, yo solamente no estoy pensando por este tiempo. Yo quiero restaurar a la humanidad, la que está ahora y la que viene después. Jesús miraba más lejos. Él está pensando egoístamente, sin revelación. Restaurarás el reino. A mí no me interesa solo este tiempo. A mí me interesa restaurar toda la generación que viene y que conozca el reino. Dios tenía una dimensión mucho más amplia. A veces somos así, nada más pensamos en nosotros. Dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. ¿Para qué? Ay, ¿por qué no era importante que él lo supiera? Porque cuando Jesús iba a mover el Espíritu Santo, en la época de nosotros ya ellos estaban en el cielo. No tenía ninguna importancia que lo supiera. A veces hacemos preguntas que no van lógicas. Y el Señor sabía que esa pregunta no tenía. ¿Dónde está ese hombre que hizo esa pregunta? A veces preguntamos cosas que no son necesarias. Dice, y le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire lo que dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que nos está haciendo tanto daño? La falta del Espíritu Santo. No es el dinero. No es cómo gobierna el presidente. No es la enfermedad. No es lo que nos hace falta. Tenemos el poder. Pero tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para abrir esa puerta. Él tiene el poder para lo torcido enderezarlo. Él tiene el poder para que una mujer enferma se le pare la enfermedad. Él tiene el poder para hacer todo. El Espíritu Santo. Y hasta que no tengamos un espíritu quebrantado, el Espíritu Santo no va a poder hacer y manifestar todo su poder. Él tiene el poder para decirle a una persona, como le dijo el profeta Eliseo a Naamán, zambúllete en esas aguas. El Espíritu Santo.
el que te va a limpiar. Y hazlo 7 veces. Sencillo. Él tiene el poder. Y cuando él hizo lo que Dios le dijo a través del profeta, su piel fue como la de un niño. Él tiene el poder para eso. El Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante. Y le dijo al 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire lo que va a hacer. Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesas. Mire lo que él está diciendo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, solo su vida es un testigo para hablar del Espíritu Santo. No tiene tiempo para hablar de él. No tiene tiempo para hablar de otra cosa. Él es un testimonio. Él es un testigo del Espíritu Santo. Él es un testigo de lo que Jesús hizo. Él es un testigo, bendito sea el Señor, de lo que representa Dios para el hombre. Él es testigo. Él puede ver la adversidad, pero lleno del Espíritu Santo. Él sabe que hay un testimonio, alabado sea Dios. Y él sabe que hay un testimonio poderoso, que es lo que quiero mostrarles a ustedes. No se lo pierda. Si se pierde un minuto lo que yo le digo, se va a perder. No lo va a entender. Estábamos hablando de la tragedia de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos muchas cosas? El Señor habló de Pedro. Yo estoy bien convencido. Estoy convencido que el de espíritu quebrantado lo va a usar el poder del Espíritu Santo, porque no le va a robar la gloria a Dios, porque no va a ser testigo para mostrar tonterías que él ha hecho. Va a ser testigo para hablar de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. No le va a permitir a nadie que le haga aplausos o que lo haga sentir que él es mejor que nadie. Estamos todos reunidos en un mismo lugar. ¿Y saben algo? El que tiene el mejor edificio no va para un lugar diferente a los que vamos todos los que somos salvos. Aunque tú tengas un gran edificio, aunque tú tengas la iglesia más grande, tú no vas para un lugar diferente que otro. Entonces, cuando tú estás siendo usado por el Espíritu Santo, siéntete bien con todo el mundo, porque tú estás así por el Espíritu Santo. Tú no tienes nada que el Espíritu Santo, con su poder, no lo haya hecho. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que hacer que los cristianos, los predicadores, tengan un concepto diferente. Sentirse donde los pongan, donde estén bien, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, no el hombre. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hombres quebrantados, que dependen de Dios, que su confianza no está en su capacidad, sino en el Espíritu Santo, que ha tenido el poder para hacer la obra. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este no es el tiempo de ningún hombre. Miren lo que dice la Biblia. Capítulo 2 de Hechos, búsquenlo. Versículo 14. Primer discurso, dice mi Biblia, de Pedro. Acuérdense que Pedro ahora está caminando en un camino donde su confianza está en el Señor. Y donde ahora él sí tiene la fe puesta en la cruz. Ahora sí se vació Pedro. Ahora sí menguó Pedro. Y está creciendo el Espíritu Santo. Ahora mírelo cómo lo habla acá. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ya usted no lo va a haber tirado ahí, como lo vio en Lucas 22, versículo 60, llorando amargamente en el 61 y 62, desconsolado, humillado, su futuro perdido, terrible futuro. Ahora usted lo ve, Pedro se ha parado en el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, la influencia de Pedro siempre abarcaba a los demás, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Se acuerda que le dijo? Quédate en Jerusalén, a donde a mí me crucificaron.
donde Absalón le quitó el reinado a David. Quédate en Jerusalén, que el Espíritu Santo va a regresar ahí. Alabado sea Dios. El hijo de David, biológicamente hablando, era Jesús, y él iba a restaurar el reinado de David en Jerusalén. Ahí pasó una gran vergüenza David. Ahí lo va a restaurar, como va a restaurar a Pedro. Bendito sea el Señor. Dice: y todos los que habitáis en Jerusalén, a estos sea notorio, oí, pero mis palabras. ¿Qué palabras? Oiga las palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, el tercer día que Cristo resucitó. Mas a esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese que maravillosamente Pedro no está diciendo como yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por ti. Está diciendo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Un hombre lleno del Espíritu Santo no tiene tiempo para hablar de él. No habla de él, habla del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y en los postreros días, capítulo 2, verso 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, oiga esto, sobre toda carne. Es una responsabilidad de Dios, no es del hombre. Dice que Él va a derramar. No se extrañe que el Espíritu Santo esté tomando gente. Y la gente piensa, el predicador piensa que Él hizo algo extraordinario. Eso está en la Biblia, que el Espíritu Santo va a tomar sobre toda carne, y no está especificando. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice hijos y hijas. No nada más habla de apóstoles y pastores, hijos y hijas. Va a quebrantar el orgullo de la gente, el Espíritu Santo. Va a quitar esos diosesitos que hay en los hombres. Dice: voy a coger a cualquiera, vuestros jóvenes verán visiones. Pero dice Pedro, está hablando Pedro, por eso es que empezamos Hechos capítulo 2, verso 14, no se pierda. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras maravillosas. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es importante. A él no lo entregaron, Dios ignorando lo que estaba pasando. A él no lo entregaron, pongan cuidado, se quedaron ahí. A Jesús no lo entregaron, hermanos, siendo ignorado por Dios. El texto dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando el Señor le habló a Pedro, tenía todo el conocimiento de lo que él esperaba ahí y todo lo que seguía. Dios tiene todo el conocimiento de lo que te pasa. Dios tiene todo el conocimiento de dónde estás. Dios tiene todo el conocimiento de toda tu frustración. Dios tiene todo el conocimiento del lugar donde estás. Dios tiene todo el conocimiento de lo que te está pasando. Quédate tranquilo. Espera en Dios. A veces la gente piensa que cuando tiene problemas Dios se ignora, y aquí dice que Él tenía todo el conocimiento. Dice: prendisteis, matasteis por mano de inicuos. Por mano de inicuos. Esto es importante leerlo y mirarlo. Lean lo que yo estoy diciendo. Dice: anticipado conocimiento. Dice: prendisteis. O sea, que Dios sabía. Dice: matasteis por mano de inicuos. Bendito sea el Señor. Mano de inicuos. Dice la Biblia ahí. Crucificándolo. Nada de lo que a ti te está pasando, Dios lo ignora.
Nada de lo que ustedes han vivido, Dios lo ignora. Dios va a restaurar tu fracaso. Dios va a restaurar lo que te ha pasado. Dios va a restaurar. Si tú te quiebras, si tú pones a Dios en el lugar adecuado, si es Dios el que te gobierna, tu pasado será pasado. Lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo que Dios va a hacer en tu vida es mayor que todas las vergüenzas que tú has vivido. Vieron a Cristo crucificado, vieron a Cristo cómo lo mataron, pero Dios siempre estuvo ahí observando. Dios sabe lo que nos pasa, Dios sabe lo que a cada persona le está pasando. No es que Dios ignora. Tú crees que tú con acordarle a Dios y hacer tu griterío es que Dios no sabe. Lo que tú tienes que aprender es a esperar. Lo que tú tienes que aprender es a depender de Dios. Lo que tú tienes que aprender es a creer lo que Dios te dice, porque Él tiene conocimiento de lo que está pasando. Y dice la Escritura, crucificándole, dice el 24, al cual Dios levantó, aleluya, después que hayas pasado la prueba, después que hayas pasado la vergüenza, después que tu corazón esté quebrantado como el de Pedro, Dios, aleluya, Dios viene a levantarte. Después que te hayas quebrado, después que hayas aceptado como María lo que Dios tiene para ti, Dios viene a levantar. Por eso yo sé que Dios va a levantar a los escogidos. Por eso yo sé que Dios va a tomar a los escogidos, y los escogidos van a estar pasando pruebas, van a estar pasando adversidades, van a estar pasando situaciones, pero el Espíritu Santo va a llegar de repente. La puerta de Dios se va a abrir y va a llegar Dios y va a empezar a levantar. Dice el texto, aleluya. Miren lo que dice el texto: el cual Dios levantó. Dios va a levantar nuevas generaciones. Dios va a levantar nuevos hombres. Dios va a levantar nuevo mover. Dios trae un nuevo mover. Cuando todo el mundo pensaba que todo se apagaba, cuando todo el mundo pensaba que fulanito ya estaba muerto, fracasado, cuando Satanás pensó que tenía pez agarrado por el cuello, Dios estaba programando levantarlo. Cuando todo el mundo se burló de Cristo en la cruz del Calvario, cuando todos empezaron a burlarse, ya Dios había determinado levantarlo. Ya Dios determinó levantarte. Ya Dios preparó el lugar donde te va a usar, donde te va a llevar, a donde te va a honrar. Ya Dios tiene el momento guardado. Ya pasaste el problema, ya pasaste la angustia. Alabado sea Dios. Ya fue probada tu fe. Lo que viene es un Dios a levantarnos, dice la Biblia. No lo digo yo, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores, aleluya, oiga esto, sueltos los dolores de la muerte, aleluya. Hermano, había dolor en la muerte, pero ahora lo soltó. Cuando Dios lo levantó, le soltó todos los dolores de la muerte. Cuando Dios te levanta, te quita todo lo que te estorbaba. Cuando Dios te levanta, te quita todo lo que te perturbaba. Cuando Dios te levanta, te quita todo lo que te pasaba. Soltó todos los dolores de la muerte. Aleluya. Qué terrible. Reconoce que había dolor, pero ahora reconoce que Dios lo va a levantar y le quitó todos los dolores de la muerte. Quiere decir que yo no voy a sentir dolor cuando me voy para el cielo, porque ya Dios me quitó todos los dolores de la muerte. Cristo se los llevó. Ahí lo dice. Claramente lo dice. Usted está leyendo su Biblia. Por favor, lean. Aleluya. Pues cuando Dios me lo mostraba en la mañana fue poderoso. Dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Oye, es imposible. Es imposible. Escucha lo que voy a decir. Es imposible que si tú le has creído a Dios, alguien te pueda detener. Es imposible que si tú estás confiando en Dios, la puerta no se abra. Es imposible. Era imposible que si Cristo había hecho lo que Dios le dijo, esa piedra grandota pudiera tenerlo encerrado. Los ángeles vinieron y abrieron las puertas. Quiero mostrarles algo. Esto es terrible. Yo creo que yo solito me estoy gozando. ¿Cuántos se están gozando aquí? Yo solito me estoy gozando porque la gente pensó que cuando metieron a Cristo ahí y estaba todo ensangrentado y muerto, y dije, aseguro una buena piedra.
y lo metieron en una piedra. Era imposible, es imposible que si ustedes le han creído a Dios, ustedes 10 años después estén igual. Es imposible que si tú has estado confiando en Dios, es imposible que si tú le has creído a Dios, es imposible que si te has guardado para Dios, es imposible que si has puesto tu mirada en el Señor no te quite todo lo que impedía. Era imposible que Job se quedara donde estaba, porque Job le había creído a Dios. Y mire esto, es poderoso esto, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que la muerte no pudo retenerlo más. Al tercer día Cristo se fue levantando. Era imposible que se quedara ahí. Ellos pensaron que como lo mataron y lo dejaron ahí, que pum, lo bajaron, lo llevaron al sepulcro. Dice que era Dios. Eso era imposible. Al tercer día era imposible. Lo está diciendo el escritor. ¿Y sabe quién está hablando aquí? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ya Jesús no está hablando. Es Pedro, lleno del Espíritu Santo. Necesito que entiendan lo que digo, para que cuando tengan una prueba, tranquilo, quieto, que si tú le crees a Dios es imposible que Dios no venga a tu socorro, a tu rescate. Tiene que venir a tu rescate, tiene que venir a ayudarte. Mira, dice el 25, porque David dice de él, vi al Señor. ¿Quién está hablando? No está leyendo. ¿Quién está hablando? Pero David no estaba en esa época. Pero el Espíritu Santo se lo mostró. Viste que tú puedes ver lo que va a pasar antes. Tú también puedes ver lo que va a pasar después. Dice, vi al Señor. Pedro está diciendo esa revelación. Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí. ¿Cuándo se fue entonces? ¿Cuándo se fue? Mire, hermano, Dios usa lo malo. Dios usa los problemas para que el mundo lo conozca. Dios no usa los problemas porque Él no puede destruir a los problemas. Es para que a través de los problemas la gente vea a Dios. Si dice que David vio al Señor sentado siempre. Si cuando caminó y cuando lo crucificaron. Si siempre lo vio sentado. Tú siempre vas a estar donde Dios te dijo que ibas a estar. Porque Dios lo dijo. Esta es la declaración. A ver, ¿cuánta gente se ha perdido así? Él no dice, vi a Jesús por lo que había dicho. Dice David. ¿Lo leyeron bien o no? ¿Cuántos están leyendo conmigo? ¿Cale está leyendo? Porque David dice. David dice. Aleluya. Dice de él. Vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré avergonzado. Siempre estuvo ahí. El lugar que Dios tiene para ustedes, su fracaso no se los quita. Entonces, ¿quién nos quita el lugar? Dije al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vio? Usted lo que necesita es algo muy simple, pero que no queremos aceptar. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora mire lo que dice la Biblia. Por lo cual, mi corazón, versículo 26, se alegró. Yo creo que ustedes iban a estar alegres como estaba Pedro ya. Yo creo que tú ahí ibas a estar alegre. Yo creo que tú ibas a gozarte de alegría. Entonces dice el escritor, por lo cual mi corazón se alegró. Oiga esto. Y se gozó. Un hombre de fe que no ha menguado en la fe, es un hombre alegre. Y no solamente es alegre, porque usted cree que yo le tiro unos pasitos de una mañana. No solamente es alegría. Fíjense lo que le va a decir el Señor también. Mírelo. ¿Lo está leyendo? Se goza. Se gozó mi lengua, dice mi lengua. ¿Cuánto lo está leyendo? Y lean la Biblia para que vean que es verdad. Y se gozó mi lengua. Y aún mi carne
descansará. Aleluya. Aún mi carne descansará. Aún mi carne descansará. Qué final más poderoso de oro. Hay alguien que entiende esta palabra, dice, mire, esta palabra la dijo Job. En mi carne yo veré a Dios. Dios no nos va a quitar lo que nos dio. Dios nos lo va a restaurar. Si Cristo camina en su carne lleno de gloria, yo voy a seguir caminando en mi carne lleno de gloria. Aleluya. Mira lo que dice este versículo, es poderoso cuando yo lo estaba leyendo. Dice, por lo cual mi corazón, un hombre lleno de fe. Yo no quiero que tu corazón esté más triste. ¿Sabes por qué tu corazón estaba triste? Porque no agradas a Dios. ¿Y por qué no agrado a Dios, pastor? Porque no le has creído a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que agarrar la palabra y clavarla en tu corazón. Clavarla en tu corazón y empieza tu corazón a tener otra actitud. Se alegra, se goza. Y mi lengua, aleluya, mi lengua y aún mi carne descansará. Bendito sea Dios. Dice, descansará, ¿qué cosa? En mi esperanza, en mi esperanza, en mi esperanza. Bendito sea el Señor. ¿Quieres ver a una carne descansar en su esperanza? Brinquemos al capítulo 5 del libro de Hechos. Brinquemos, corramos, hermanos, que se nos come el tiempo. Dice el capítulo 5 de Hechos. Búscalo, busca Hechos capítulo 5. Búscalo, que se me va el tiempo. Verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Pero dice el 19, ¿cómo está Pedro en la cárcel? Como declaró en el capítulo 2, ¿se acuerda? Su carne está descansada. Ya no es el mismo hombre lleno del Espíritu Santo. Mira, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios está en la cárcel pública. Los tomaron y los llevaron. Pero usted oye un grito de Pedro. No van a oír ni un grito de Pedro. No van a oír ni un lamento de Pedro. Está descansado. Su fe está convencido. Me llevaron, Dios lo permitió. A Cristo también sintió los dolores de la muerte. Cristo también sintió el dolor de la muerte y Dios siempre estuvo con... A mí me lo reveló el Espíritu Santo, dice Pedro. Cuando yo empecé a declarar en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, como empieza a escribir Lucas de ellos, del Espíritu Santo, y como Pedro habla en 2:14, dice, yo sé lo que está pasando. Yo sé que Dios ha permitido esto. Y dice la Biblia, el versículo 19, mas un ángel del Señor, no se oye ni una bulla de Pedro, todo en silencio. Y dice la Biblia, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo y anunciaba al pueblo todas las palabras, aleluya, aleluya, de esta vida, aleluya. Vio lo que hizo el Espíritu Santo. Vio cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Vio cuando usted lo gobierna el Espíritu Santo. No es que no hay obstáculos. No es que Dios no permite las tinieblas. No es que Dios no permite que nos ataquen. Pero lo que Dios quiere que la gente vea, la conducta mía, lleno del Espíritu Santo, la calma que está en mí, la paz que está en mí, la tranquilidad que me gobierna. ¿A mí por qué? Porque estoy quebrantado en el espíritu, porque mi corazón está humillado. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se puso en el camino de obediencia y conducido, mirando sus ojos a la cruz. Y cuando Pedro miraba a la cruz, dice, yo lo vi a él que la muerte lo prisionó. Yo vi que la muerte lo arrastró hasta el infierno, pero yo lo vi como Dios lo levantó arriba, aleluya. Después yo vi que se le apareció a más de 500 personas y ese era Jesús, el que un día habían crucificado. Yo no me voy a depender ahora, y Pedro está calmado ahí en la cárcel con los otros 12 apóstoles. No hay oración, no hay lamento, no hay queja, ellos están callados. Y dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, habiendo, aleluya, levanta así tu mano, aleluya. Yo creo en los hombres que han dependido del Espíritu Santo. Yo creo en los hombres
hombres que han puesto su confianza en Dios. Yo creo en los hombres que el Espíritu Santo es el que los gobierna. Yo creo en los hombres que el poder de Dios es el que ha estado trabajando. No importa lo que te pase, lo que te pasa es verdad, lo que estás viviendo es verdad, la enfermedad es verdad, la difamación es verdad, la falta de dinero es verdad, pero también tiene que ser verdad que le has creído a Dios, a lo que te ha prometido, a lo que Dios te ha dicho, y te aseguro que tú no tendrás que pelear esta batalla, te aseguro que tú no tendrás que forzarte, te aseguro, aleluya, que tú no tendrás, aleluya, 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 tú no tendrás que sudar para recibir lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia, ay, estoy viendo un ángel. Levanta así tu mano, estoy viendo un ángel, más un ángel del Señor, aleluya, aleluya. Alguien dice que te cerró la puerta. Alguien dice que te hizo daño. Alguien dice que tú no puedes. Pero hay uno más alto que dice, estate quieto. Aleluya. Eso fue lo que vio Daniel. Bendito sea el Señor. Cuando Daniel entró y cerraron la puerta del pozo de los leones. Aleluya. Inmediatamente había ángeles rodeados. Dice que cuando el Señor cayó en Getsemaní, ya no podía más. Enviaron ángeles. Aleluya. La confianza del Señor estaba firme. Aleluya, todo aquel que tiene su confianza en el Señor, yo sí creo que hay cientos de ángeles guardando a los hijos de Dios. Yo sí creo que hay cientos de ángeles. Yo sí creo que Dios ha visto lo que te hicieron. Yo sí creo que Dios ha visto lo que te ha pasado. Yo sí creo que te está pasando algo, pero yo también sí creo que el poder del Espíritu Santo, Dios está haciendo algo y siempre lo hace en el tiempo distraído. Dios no necesita de tu ayuda, Dios no necesita de tu clamor, Dios necesita alabado. Ay, hay alguien aquí que el Espíritu Santo le está hablando. Levanta así la mano, hija mía. Alabado sea Dios. Tu tranquilidad no es que estás distraída, tu tranquilidad como Pedro cuando se lo llevaron. Hoy los 12 apóstoles iban juntos, todos calladitos, confiando en Dios como a Dios le agrada. Todos entraron a la celda, todos estuvieron ahí en la celda sentados, callados, juntos. Me imagino que cada uno decía, dale la alabanza a Dios. Y en la noche todos se durmieron a las 3 de la mañana. Estaban tan confiados que todos se durmieron. Y dice que un ángel llegó calladito y empezó a abrir las puertas. Hay algo que se está formando en silencio. Levanta la mano. Hay algo que se está formando en silencio. La noche más oscura en el silencio. Levanta la mano, hijo. El Espíritu Santo está aquí. Hay algo que Dios está haciendo en el lugar más calmado, donde tú piensas que nada está pasando, porque no hay un terremoto, porque no hay noticias. No es que Dios no está haciendo algo. Tú me acuerdas la historia de Esther, aleluya, que aunque no había una palabra profética, Dios estaba haciendo algo. El Espíritu Santo está cambiando corazones en el silencio. El Espíritu Santo está tratando con muchos en su cuarto, en su casa. El Espíritu Santo está tratando ahí en el silencio, en la oscuridad que estás. Ahí donde nadie oye una bulla, ahí donde parece que nada está pasando. El Espíritu Santo está haciendo algo en la vida de muchos. Tu vida no será igual. Mientras Pedro y los apóstoles entraron en Jerusalén calladitos, habían matado al maestro calladito. El Señor le dijo, quédense quietos, ay, que yo voy a aparecer de repente. De repente el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso sobre alguien. Te estoy sanando ahora mismo, en la calma que estás. Estoy abriéndote una puerta en la calma que estás. Estoy haciendo cosas nuevas en la tranquilidad que te ves. Estoy haciendo un milagro en tu papá. Estoy haciendo un milagro. Estoy haciendo un milagro. Estoy haciendo un milagro en tu ser interior, en la calma. Yo estaba haciendo un milagro en la vida de Adán. Adán cayó dormido. Yo estaba haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Padre, gracias por los testimonios.
Padre, gracias porque esto no es obra de Olivia del Rey, esto es obra del Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú no me tienes que decir lo que estás haciendo. Los frutos hablarán. Padre, gracias porque tú no tienes que hablar nada. A la mañana siguiente, Amán estaba ahorcado en el patio de su casa y el edicto se había roto por completo. Esther había hablado con el rey y la gracia de Dios había caído. En calma todo. Padre, bendice a los que escucharon esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.